¿Qué tal? Mi nombre es Mateo Calderón y hoy vamos a hablar un poco de por qué una sociedad es tan corrupta. Esto teniendo en cuenta que recientemente una revista estadounidense más conocida como US News publicó la percepción de los países más corruptos del mundo. En esta entrevista que se hizo alrededor de más de 20.000 personas, se concluye que Colombia es el país más corrupto del mundo, ¿no? La Contraloría, la Contraloría dice recientemente en sus últimos estudios que en Colombia se pierden anualmente entre 40 y 50 billones de pesos a causa de este fenómeno. También Ricardo Rodríguez, el vicecontralor general, dice que el fenómeno de la corrupción es algo que se ha estado atacando constantemente, pero lo que hemos visto por lo que muestra la realidad, por lo que ven las personas y por lo que vemos en los diferentes medios masivos de comunicación, es que la percepción de los ciudadanos, y no solamente de Colombia, sino de muchísimos países del mundo, es que el panorama es otro totalmente distinto. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos a nosotros y a ir, digamos, más de fondo a la pregunta, y es de dónde y por qué se vuelve corrupta una nación. Claro está que, bueno, la corrupción no solamente se da, digamos, en las altas esferas del poder, como es en la política o en los altos órganos públicos. También la corrupción se puede dar inclusive en el mismo lenguaje, se puede dar en la calle, se puede dar desde el señor que vende limones, pasando por el policía, hasta un funcionario de más bajo nivel, como puede ser un alcalde o un gobernador. La corrupción no solamente ataca el campo político, sino que también ataca, digamos, el campo del deporte, también ataca el campo de la salud, el campo de la educación, y todo esto afectando drásticamente la economía del país, haciendo pues que las tasas de desigualdad sean mucho más grandes, que los recursos no lleguen a territorios que verdaderamente lo necesitan, como en el caso de Colombia. Póngase por caso el tema de la Guajira, el tema del Chocó o el tema de todas estas comunidades que han sido desplazadas a causa de la violencia. Los recursos no llegan a estas comunidades, sino que se desvían y se van, digamos, para otros tipos de se van a prestar a otro tipo de intereses y terminan, digamos, en cuentas bancarias de políticos colombianos, pero cuentas en el exterior, ¿no? Y termina esto también perdido sin saberse qué pasó con todo esto. Claro está que a Colombia la está afectando el contexto histórico político que ha venido, digamos, viviendo durante toda su historia, ya que pues un contexto político o un contexto social determina las condiciones de muchísimos modos. Y de esta manera, no solamente los 50 billones hacen parte, digamos, de la historia reciente de Colombia, sino que la causa de esto, aunque no la queramos, aunque no se piense muchas veces así, toma sus bases muchísimo más atrás, con las guerras civiles del siglo XIX y XX, con todas las guerras políticas, civiles, las guerras bipartidistas también de mediados del siglo pasado. Todo esto, digamos, que ha dado pie o ha dado las bases o ha dado, digamos, las puntadas iniciales para que Colombia pueda consolidarse como uno de los países más corruptos de la región. Ahora bien, digamos que cuando nos vamos a mucho más al pasado, nos damos cuenta de actos de corrupción. De hecho, en la antigua Grecia ya podemos hablar, por ejemplo, de actos corruptos. Por ejemplo, cuando a Sócrates en el juicio, en el ya muy conocido por todos, se le condenó a muerte por corromper a los jóvenes y por intentar imponer nuevos dioses. Vemos que unos de sus conciudadanos le decían que ya tenían todo preparado para que él pudiera evadir el juicio y escapar de Atenas. No obstante, Sócrates en ningún momento aceptó esto y se quedó. Pero ahí ya vemos un acto de corrupto, en tanto que hay unos hombres que le están diciendo que viole la ley. Cuando se viola la ley ya podemos empezar a hablar de corrupción, en tanto que se está violando un bien que, en tanto que se está violando, digamos, una
una virtud que es elegida por la mayoría, es decir, la virtud de la justicia, de la que también nos habla el gran y por todos conocido Aristóteles, ¿no? En su Ética a Nicómaco. Para Aristóteles, perdón, en su Ética a Nicómaco, digamos que la virtud más necesaria es la virtud de la justicia. Hay muchas otras virtudes, la virtud de saber vivir en familia, la virtud de ser una buena persona, la virtud de no robar, pero digamos que la virtud más general y la virtud que refiere a las otras personas y que es por sí misma la más difícil de alcanzar es la virtud de la justicia general. Para llegar a la justicia general se necesita actuar honrosamente, ser un ciudadano de bien, actuar por el otro y saber que el otro es en tanto y saber que el otro es que en tanto persona correspondiente y corresponsable a mí mismo. De hecho, Aristóteles también nos habla de esa es la que acabo de mencionar, sería la justicia general, pero Aristóteles también nos habla de dos tipos de justicia, la justicia distributiva y la justicia transaccional, ¿no? La primera refiere a aplicar a una proporción geométrica entre varias cosas o personas, mientras que la segunda se refiere más a aplicar una proporción aritmética. Ahora, digamos que de aquí podemos empezar a establecer ya la justicia y su relación con la ley. La ley, digamos que debe estar antes que la justicia. Es decir, para que haya justicia, primero debe haber una ley. Para que se aplique la justicia, se debe aplicar sobre la ley. De ahí que la relación entre justicia y ley, que es necesaria en tanto que de ellas es de donde surge el bien general. Si nos ponemos a analizar esto en el plano colombiano, las cosas son mucho más preocupantes y son muy alarmantes, porque nos estamos dando cuenta entonces que en Colombia no se está aplicando correctamente la justicia, ¿sí? Y por esto vemos infinidad de exageraciones e infinidad de actos corruptos y los más comunes de ellos podríamos decir que es el del cohecho, el de la concusión, el del peculado, el del tráfico de influencias o el del prevaricato. Son, digamos, como los actos corruptos más comunes en Colombia y que han hecho que Colombia se haya posicionado como uno de los países más corruptos del mundo. Si la percepción de las personas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, están diciendo que Colombia es uno de los países más corruptos, eso ya nos está dando a nosotros una imagen clara de qué o de cómo nos están viendo, de cómo nos está viendo el país a nivel nacional y de cómo nos están viendo a nivel internacional. Entonces esto es un acto preocupante. Y esto empieza en la casa, en la calle, en el colegio, en las instituciones y en los lugares tanto públicos como privados. Por ejemplo, un acto de cohecho, por ejemplo, que es, digamos, el más común, que es el soborno, la coima, como ya se suele conocer, te para el policía, o te para la gente de tránsito, tú vas borracho manejando un vehículo y para evadir la ley y para que no se cumpla la justicia, entonces tú le das un billete y a cambio, es decir, el agente de tránsito te deja ir. Ahí ya se está cometiendo un acto de cohecho, un acto corrupto en el que se está violando la justicia y por lo tanto no hay ley. De ahí, pues, Aristóteles nos deja la mayor enseñanza y es que donde se aplica correctamente la ley hay justicia y por lo tanto no hay corrupción. Y como lo dije antes, el primer hombre que nos demuestra que se puede hacer la justicia aún por encima de la vida misma es Sócrates, en los diálogos de Platón, que es el diálogo más conocido. Colombia pues, se ha visto muy enfrentada a estos actos corruptos, no solamente al del cohecho como el ejemplo que acabé de dar, sino también a otros, por ejemplo el de la concusión. Digamos que un alcalde de bajo perfil o de alto perfil, ¿no? Empieza a abusar de su cargo y empieza a utilizar su autoría para exigir dineros a cambio de funciones que deben ser por ley gratuitas, ¿no? Ahí ya se está aplicando un acto que es corrupto. También otro ejemplo puede ser digamos, el del tráfico de influencias. Es
utilizar la influencia personal para obtener favores o preferencias personales. De ahí digamos que un concejal, por ser concejal, abuse de su cargo, digamos, para acceder a ciertos beneficios a los cuales debería tener ciertos requisitos previos. Colombia entonces enfrenta una situación difícil, una situación alarmante y algo que nos debe preocupar a todos. Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con el politólogo Gilberto Tobón. Me parece que analiza muy bien el panorama de Colombia. Y para él, la corrupción es un hecho histórico, social, económico que afecta a Colombia desde que la sociedad se divide en clases. Tiene mucha razón y estoy totalmente de acuerdo con él, en tanto que digamos que desde que la sociedad se divide en clases, más o menos, pues desde que ha habido existencia, siempre hemos habido gente que tiene más que otros. Pero digamos que esto se marca más luego de la revolución industrial, donde ya empieza a marcar una brecha muy grande entre lo que es un rico y lo que es un pobre, y ahí ya se puede empezar a hablar de que unos intentan llegar al lado donde están donde los pobres intentan llegar al lado donde están los ricos, y por todos los medios intentan llegar allá, aunque sea por medio de actos corruptos, de actos que van contra la justicia. Y así viceversa, para los gobernantes sacarle más al pueblo, también llegan a utilizar este tipo de actos. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con Gilberto Tobón. Me parece que analiza muy bien y de una manera muy digamos, sin mucho eufemismo, analiza la política nacional y la pone en un contexto muy entendible para todos. Otro argumento que da él es que Colombia es corrupta eh, por ser católica. No hay nación que sea católica que ergo no sea corrupta. Y esto se da porque, pues, para él, eh, el catolicismo es una de las corrientes, o bueno, el cristianismo es una de las religiones donde uno puede pecar, rezar y luego empatar, entonces no pasa nada. Entonces yo puedo robar, puedo matar, puedo quedarme con parte de los bienes públicos y luego rezo, empato, entonces no ha pasado nada. Entonces, para él, la religión es un apoyo fundamental a la corrupción. Ya pues cada quien tomará sus juicios frente a esto, solamente les estoy dando, digamos, como la perspectiva que este hombre tiene del caso. Ahora, yo creo que lo más importante que hay que hacer perdón, y lo que debemos hacer, no solamente la población joven, sino la población adulta y la población que viene, es empezar a tener más conciencia. ¿Cómo se tiene más conciencia? Pues leyendo este tipo de diarios, analizando y criticando y haciendo más presión al Estado para que la ley se pueda cumplir y para que la justicia se pueda hacer. Si no hacemos esto, nos seguirá llevando el putas, sí, sí. No hay definición más precisa que esa, nos seguirá llevando y seguiremos con desigualdades sociales muy profundas. Quizá no hay una nación sin desigualdades, pero una manera de intentar llegar a un punto en el que todos podamos llegar a tener más bienestar social es presionando al Estado, es también por sí mismos, siendo personas honestas, siendo personas sinceras, no mintiendo, no robando, saber que hay una dignidad humana que debe ser respetada y que debe ser valorada. Solamente así algún día podremos llegar a pensar en un tipo de nación donde el bienestar social pueda imperar. De lo contrario, creo que va a ser muy difícil, creo que hay mucho camino por hacer, pero creo que estamos dando los primeros pasos. Las manifestaciones sociales recientes de Colombia lo han venido demostrando. Hay una juventud que se está alzando y hay nuevos pasos que se están dando. Pero como les digo, el panorama aún sigue siendo de corrupción y triste y desalentador frente a otras naciones del mundo. Yo creo que di un tipo de perspectiva muy breve, pero que puede ayudar, digamos, a,
a entender mejor lo que está pasando. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.